Amado hermano Enrique, un placer poder usar tu buen comentario, tu sana pregunta para ampliar un poquito este tema que es de vital importancia. A medida que se acerca el fin del mundo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Satanás y sus demonios van a arreciar contra toda la estructura funcional de la iglesia. Satanás es el único interesado en que nuevas oportunidades no se construyan sobre la Iglesia Universal de Jesucristo. Y la obra misionera todavía es una actividad que hay que mantener. Primero, porque la obra misionera está bien clara en el libro de Hechos. Los apóstoles fueron misioneros en todas direcciones. Pedro fue un gran misionero para su pueblo, para el pueblo judaizante, en la cual Dios le dio el liderazgo hacia ese pueblo. Y Pablo fue el campeón de las obras misioneras, predicando en 3 continentes, África, Europa y Asia. Pablo no solamente se preocupó por establecer la obra misionera, iglesias en cada lugar donde iba, sino también se preocupó por los pobres de Jerusalén. Vemos claramente que en el libro de Hechos, capítulo 6, allí se establecieron los diáconos, por una protesta que hubo a favor de los creyentes y las viudas y los huérfanos de la parte de los griegos, porque se atendía más con preferencia a la viuda de los judíos que a de los griegos. Allí vemos claramente que todo lo que se daba, porque en ese momento vendían propiedades, lo daban todo y lo entregaban en las manos de los apóstoles. Con ese dinero se financiaba por la orden del mismo Jesús de atender a los pobres, que siempre lo tendremos en medio de nosotros, pero también el salario del obrero, porque el obrero es digno de su salario. El diezmo está vigente porque está vigente el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec está vigente a través de la semejanza de ese sacerdocio que está en Jesús. Y cuando los creyentes diezman, le están diezmando al sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo, que es una prefigura, es una semejanza del sacerdocio de Melquisedec. Y Abraham le entregó diezmos a Melquisedec. Así que el diezmo es una obligación, es una devoción que está plasmada en el pacto que Dios hace con todos los creyentes a través de la fe. A través de la fe, nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham, así lo expresa la palabra de Dios. Ya en la tesorería, el manejo de dinero de nuestro Señor Jesucristo, donde las mujeres le entregaban de sus bienes y otros más, me imagino, pero la palabra de Dios habla de que había mujeres que se habían convertido y con los bienes le servían al Señor Jesús. Y ahí estaba un mal manejo. Así que el mal manejo siempre va a ser un mal antecedente en la iglesia. Jesús lo dejó allí claramente como una evidencia de que en ese aspecto siempre va a haber mal manejo. Pero no es una excusa, no es una coartada para dejar de hacerlo. Nosotros tenemos que ser vigilantes de que en la iglesia se haga una contraloría social abierta, bajo la supervisión de la iglesia en general, como especie de un concilio, de un colegio, se le dé lo que se le tiene que dar al trabajador para que haga su obra misionera, para que siga estableciendo misiones, siga buscando almas y todas las necesidades que se vaya consiguiendo en ese proceso. Madres solteras, niños, niñas, niños que no tengan la oportunidad de recibir ingresos para su estudio y su capacitación, hay que hacerlo. De esa manera nosotros hemos invertido el diezmo y la ofrenda que voluntariamente nos dan en Alianza Cristiana, Iglesia Pentecostal, Alianza Cristiana debidamente registrada en el Ministerio de Justicia y Culto en Venezuela. Y de esa manera, hermano, hemos venido contribuyendo a la formación, al rescate de muchachos que de otra manera hubiesen estado perdidos, quizás muertos por los efectos terribles de la pobreza, de la delincuencia, de malos ambientes. La iglesia está obligada a hacer eso de manera permanente. Si un pastor o una iglesia no llena ese espacio de atención a la comunidad, a los más necesitados y al mismo tiempo de sustento a los obreros, evidentemente es una iglesia que no está cumpliendo con el modelo del libro de Hechos, del capítulo 6 del libro de Hechos,
y el capítulo 4, 32, que todas las cosas la tenían en común. Pablo ordenó a las iglesias de Galacia, ordenó que cada primer día se recogiera cada primer día de la semana se recogiera según haya prosperado. Era una costumbre de que todos los domingos se apartaba según haya prosperado. Algunos hablan a favor de la ofrenda sin incluir el diezmo. Si esa es la fe que tienen, ok, practíquelo, pero sepan que la ofrenda del Nuevo Testamento es más exigente que el mismo diezmo. ¿Por qué? Porque lo daban todo, daban casas, daban todo. Y precisamente Ananías y Zafira murieron por mentirle al Espíritu Santo en función de aparentar algo que ellos no estaban dispuestos a hacer. No es que tenían que darlo todo obligado, como Ananías y Zafira, sino que si lo hubiesen retraído lo que ellos hubiesen querido, no hubiese ningún tipo de pecado. El pecado fue mentir y aparentar algo que no fue. Vemos que la iglesia empieza su actividad con un testimonio tremendo de temor por mentir el Espíritu Santo en cuanto a las finanzas. Jesucristo habló claramente en el Sermón del Monte que no se puede servir a dos señores. O se amará más al mamón o se amará más a Dios. Entonces vamos a ir consiguiendo personas tacañas, avariciosas, que producto de su tacañería y avaricia harán trabajo apologético en contra de la actividad financiera de la iglesia. Es triste lo que ha pasado con la Iglesia Católica. Obligó a los creyentes en el concilio del año 500 y algo, y el concilio de Trento obligaba a los creyentes a diezmar más de 1000 años, obligando a creyentes a diezmar con la pena de ser excomulgado. Luego ellos disfrazan o cambian eso para introducir entonces a la petición de ofrenda y limosna a través de los sacramentos, siendo algo antibíblico completamente, pedir ofrenda por bautizo, por matrimonio, por primera comunión, como ellos lo hacen. Ellos deberían de regresar, ¿verdad? Tomando en cuenta que todavía ellos guardan cierto testimonio de ser cristianos, pero muy desviados de la originalidad. Deberían de regresar a la originalidad de pedir diezmo, como algunas iglesias católicas lo hacen y le enseñan a sus feligreses a hacerlo sin ningún problema. Evidentemente el hermano que nos está afrentando es una persona que está afrentando a su misma iglesia. Algunos de ellos nos llaman ladrones y eso es una acusación que recae sobre ellos mismos, porque ellos obligaron y excomulgaron a personas que no diezmaban por más de 1000 años. Quiere decir que durante más de 1000 años ellos fueron, según las mismas palabras de ellos, unos mismos ladrones. Pero no fue así. Era bíblico hacerlo, no de manera obligada como ellos lo hicieron, de manera voluntaria, pero está vigente el diezmo de Melquisedec. Con ese diezmo se debe de trabajar en establecer escuelas, coger huérfanos, atender madres solteras, establecer proyectos educativos, altruistas, sociales, donde podamos establecer el reino de Jesucristo. En aquel día, nuestro amado Salvador va a apartar a los de la izquierda y aquellos que no atendieron a los forasteros, que no atendieron a los enfermos, que no atendieron a los extranjeros, que no atendieron a los necesitados, serán lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, y Jesús les dirá: malditos al fuego eterno. Ese desempeño lo tiene la iglesia por ser columna y baluarte de la verdad. Ese empeño lo tenemos nosotros, hermano. Desde hace 30 años lo vengo haciendo de esa manera específica, y le doy gracias a Dios que lo voy a seguir haciendo a medida que Dios me dé fortaleza y haya siempre hermanos, que son muy pocos, de buena voluntad, que paguen los diezmos y las ofrendas para seguir impulsando. Sueño con tener escuelas técnicas que recojan a los muchachos de la calle, donde ellos puedan dormir y comer 3 veces al día y ser formados en un trabajo, en un arte, y de esa manera evitar la delincuencia y los ajusticiamientos que se dan en Venezuela, donde salen a matar a jovencitos, adolescentes, hasta por la espalda, para supuestamente acabar con la delincuencia, y de esa manera no se acaba. La delincuencia se acaba cuando salgamos a la calle a ayudar a los más necesitados de esa manera, y a financiar a los obreros cristianos para que vayan a rescatar esas almas. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Gracias por comentar.